De Susi Marcos, bióloga y experta en bioética de la Universidad del País Vasco, sobre la experimentación con animales. Después, el historiador Juanjo Sánchez Arreseigor nos habló al mes siguiente de las bóvedas del tiempo. El astrofísico Ricardo Hueso, que anda por aquí, creo que fue la última charla del año o la penúltima, habló de En busca de vida extraterrestre en el sistema solar. Y ya en 2024 la geóloga Blanca Martínez nos habló de mitología y geología, enemigas o aliadas. Manu Soto dio una charla sobre, con esta ola que hay, ya saben, de vamos a morir todos por el cambio climático, cada vez que hay una ola de calor o que hay unas inundaciones, dio una charla en la que enfrentó el optimismo científico frente al pesimismo apocalíptico. Nuestro flamante consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, no lo era todavía, Juan Ignacio Pérez, dio una charla interesantísima sobre evolución del encéfalo humano desde las selvas africanas a la conquista del espacio, a partir de su libro Primates al este del Edén, que es uno de los mejores libros de divulgación que se han publicado este año. Koldo Callado, que está aquí presente, habló de una cosa que está muy de moda ahora, porque acaban de vender, han puesto a la venta un kit de detección de drogas de sumisión en el alcohol. Koldo, que es profesor de farmacología de la Universidad del País Vasco, nos habló de drogas de sumisión, mitos y realidades, con lo que está claro, yo cuando vi el detector de drogas de sumisión en el alcohol, que bueno, la principal droga de sumisión, como quedó claro en su charla, era el propio alcohol. Luego, ¿no? Laura Morán, que es licenciada en Psicología y experta en terapia familiar y de pareja, nos habló hace un mes de orgasmitos y demás leyendas del sexo. Y hoy, el astrofísico Santiago Pérez Hoyos, al que luego presentaré, nos va a dar un manual para la destrucción de la Tierra, como si nos hiciera falta, ¿no? Bien, las jornadas Enigmas y Más, que han sido esas 9, no hubieran sido posibles, evidentemente, sin la librería Joker, que nos cede este local gratuitamente y nos apoya técnicamente y con su publicidad. Pero tampoco han sido lo único que hemos hecho desde el Círculo Escéptico, y les voy a pedir luego que, si quieren apoyarnos y hacer cosas, se unan a nosotros en este curso. En octubre, a la vez que poníamos en marcha los enigmas, celebramos en la Biblioteca Foral un ciclo de charlas que animaba mucho. Apocalipsis se titulaba. En el Santiago ya dio una primera versión de esta charla y, como siempre, se llenó la sala y se quedó gente sin verla. Manu Soto, como saben, que es el subdirector de la estación Maratona de Plencia, que había hablado de optimismo científico frente a pesimismo apocalíptico, nos dio esa charla en euskera. Y el catedrático de Filosofía, Jesús Zamora Bonilla, nos dio una charla titulada Contraapocalípticos, que es un libro muy interesante que publicó, me parece que hace 2 años. Hablo de memoria. Como la Biblioteca Foral quiso que organizáramos otra charla, adelantó un ciclo que habíamos preparado para este año, y en abril dimos el ciclo Mentiras, en la que Iker Merchan, profesor de periodismo de la Universidad del País Vasco, nos habló de cuando las máquinas nos mienten, las alucinaciones de las inteligencias artificiales. Si no escucharon esa charla porque no pudieron, porque era un día de labor, no se preocupen, la vamos a tener el curso que viene aquí para poder aprender, porque además la inteligencia artificial está todo yendo muy rápido y los debates se suceden. Teresa Mendiguren, también profesora de periodismo de la Universidad del País Vasco, dio en euskera la charla La revolución narrativa, la inteligencia artificial y su impacto en los medios. Nuestra amiga, la catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Deusto, Elena Matute, que tiene un libro maravilloso, ahora no me acuerdo del título, sobre los sesgos, dio una charla que era Desinformación y Psicología. Y concluyó el ciclo J.M. Mulet, al que muchos conocerán, biotecnólogo de la Universidad de Valencia y muy buen divulgador, con las mentiras de la ciencia. Ya ven cómo me estoy alargando, ¿no? Me miran aquí con... Bueno, ya para terminar, a esas 16 charlas, el 12 de febrero se celebró la 18ª edición del Día de Darwin en Bilbao.
18 ediciones llevamos, ¿no? Ya es mayorcito de edad. Con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Biblioteca de Bidebarrieta. Y claro, que es algo imposible de realizar sin Juan Ignacio Pérez, que es uno de los grandes culpables del Día de Darwin. Este año tuvimos a la doctora en neurociencias y experta en la visión, profesora de la Universidad de Salamanca, Conchi Lillo, que nos habló de la evolución del ojo. Y fue muy bonita, muy divertida y muy ilustrativa. Y el paleontólogo e investigador de la Universidad del País Vasco, Asier Gómez Olivencia, que excava en Atapuerca, nos acercó a nuestros primos hermanos los neandertales, con una charla que tituló ¿Qué tal Neandertal? Nuevos datos sobre un viejo conocido. Asier es el culpable del hallazgo hace una semana de una hembra, de una mujer neandertal cuyos restos son los restos humanos más antiguos del País Vasco. Bueno, aquí tenemos que dar las gracias sobre todo a los colaboradores, a los ponentes y sobre todo a los compañeros también John Álvarez, César Higuero y Guillermo Quindós, que han sido responsables de la programación de estas cosas, ¿no? Sobre todo de Más y Más y los ciclos de la charla foral. Pero ningún acto hubiera sido posible sin la existencia del Círculo Escéptico. Llevamos casi 20 años organizando cosas y queremos convertirnos en la referencia en la lucha contra la superstición y la promoción del pensamiento crítico y la cultura científica. Sus socios, algunos presentes en esta sala, han sido quienes con sus aportaciones hacen posible actos como este y actos como los de la Biblioteca Foral y otros. Así que les invito, si quieren, a que se informen sobre lo que hacemos y si quieren se unan a nosotros. Y ya voy a pasar a presentar al ponente de hoy, que es Santiago Pérez Hoyos. A ver si esto quiere funcionar. Bueno, hoy van a aprender ustedes cómo destruir la Tierra. Cosa que si fuera una divinidad clásica del Antiguo Testamento, pues lo tiene bastante claro, ¿no? Más que cómo destruir la Tierra, cómo destruir al ser humano. Me dicen que me vaya para atrás, que no se me ve, pero que no se me ve a mí me importa un pito. Santiago Pérez Hoyos es astrofísico por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en física por la Universidad del País Vasco. Es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, miembro del Aula Espacio y del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que ayer salían en el periódico 3 miembros con un hallazgo sobre la antigüedad y la evolución de la gran mancha roja de Júpiter, si se acuerdan. Es un divulgador incansable y es autor del libro Atmósferas Planetarias, publicado por Marcombo, y dentro de poco, no voy a decir más, nos dará alguna sorpresa. Yo les voy a dejar ya con este manual para la destrucción de la Tierra, no tiene mucho sentido que les lea la sinopsis. Así que, Santiago, todos tuyos. Gracias, Luis. Bueno, me voy a poner aquí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Círculo Escéptico por invitarme. Y bueno, yo voy a poner un poco el contrapunto, si habéis asistido a las charlas, algunas de las que mencionaba antes Luis, la de Jesús Zamora o la de Manu Soto, por ejemplo, porque yo como astrofísico os tengo que decir una cosa y la voy a decir desde el principio, que no haya secretos entre nosotros, estamos todos condenados. Vamos a morir todos, es así. Así que asumámoslo de entrada. Así que yo voy a aportar cierto pesimismo científico, ¿no? Me temo. Pero bueno, ya veréis que dentro de ese pesimismo, pues el conocimiento nos va a aportar también algunas claves de cómo podemos prepararnos para todo esto, ¿no? Yo llevo bastante tiempo en el negocio del apocalipsis. Desde hace años lo he usado con chavales de instituto, por ejemplo, porque era un tema que gustaba mucho. Luego llegó la pandemia y por alguna razón aquello dejó de molar y bueno, pues ahora parece que ya nos hemos ido recuperando y aproveché un poco ese impasse para poner por escrito pues precisamente un poco las ideas que os voy a contar hoy. Sé que desde el punto de vista del marketing habría sido mucho mejor dar esta charla después de que saliera el libro, pero bueno, ya decía mi madre que yo no valía para los negocios, así que después del verano, el último trimestre del año, espero que tengamos ya disponible esta historia que os voy a contar hoy en forma de libro, ¿no? Bueno, el apocalipsis, la devastación está firmemente grabada en el imaginario cultural que manejamos, ¿no? Los 4 jinetes del apocalipsis aparecen ya
en la Biblia, ¿no? Tenemos hambre, guerra, peste y muerte, ¿no? Y es una idea que, bueno, una de esas imágenes que hemos preservado dentro de nuestra cultura. Aquí, por ejemplo, tenéis una representación que aparece en la versión que hizo Amazon o Prime del libro Good Omens de Terry Pratchett, ¿no? Donde revisita un poco también esta idea del apocalipsis y de los jinetes del apocalipsis, ¿no? En realidad, todo esto adquirió un nuevo tinte desde mediados del siglo XX, cuando la amenaza nuclear pues despertó de nuevo todas esas sombras que bueno, pues parecía que se habían apaciguado en los años anteriores. Las grandes guerras y el desarrollo de la potencia nuclear, bueno, volvió a traer los miedos sobre la capacidad humana principalmente de desarrollar el apocalipsis, ¿no? Bueno, esto, pues la muy nolaniana película que tuvimos hace un año, ¿no? Pues nos trajo un poco ese ambiente opresivo, ¿no? Con esa banda sonora tan maravillosa y que un poco describe ese nacimiento fuerte, o sea, nacido de la capacidad humana de crear nuevas cosas, ¿no? El descubrimiento de la capacidad destructiva del ser humano, ¿no? He devenido en destructor de mundos, ¿no? Dice Oppenheimer en esa película, y el ser humano parece que ha ascendido de algún modo casi al grado de divinidad por su capacidad de destruir el mundo, ¿no? El apocalipsis en la cultura pop, vamos a decir, en la cultura que consumimos día a día, en forma de libros, en forma de series, etcétera, está muy presente, ¿no? Y desde los años 60, con La Noche de los Muertos Vivientes, pues tenemos un clásico que es el apocalipsis zombie, ¿no? Y esto se repite hasta la saciedad. Hay muchas series, muchas películas que tratan esto. Yo creo que muy vinculado con el problema que tienen en Estados Unidos con la conquista del oeste, que todavía no la han cerrado del todo, y ese anarquismo individualista y la violencia, ¿no? Que siguen un poco vendiéndonos a través de ese entretenimiento del consumo del que hablábamos, ¿no? Por supuesto, las pandemias es otra forma de acabar con la especie humana, ¿no? Las enfermedades que pueden propagarse, aunque debemos decir, y en esto yo no voy a decir mucho más porque no es mi área, pero todos sabemos ya que es muy difícil que a través de una plaga podamos terminar con una especie. Es algo que puede suceder, pero es muy improbable porque siempre hay resistencias naturales, adquiridas, etc. De manera que, bueno, aquí ya uno puede empezar a pensar, oye, apocalipsis sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de apocalipsis, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de este final del mundo, ¿no? No quiero dejar de repasar, sobre todo en atención a Luis, otro clásico, ¿no? Amenazas del espacio. Desde que en 1898, si no recuerdo mal, se publicara La Guerra de los Mundos, hemos tenido marcianos hasta en la sopa, ¿no? Marcianos que han sido de muy diversa índole, ¿no? Pero que en última instancia venían aquí a quedarse con todo y a acabar con nosotros, ¿no? Bueno, esto está muy bien. Artísticamente es un recurso fenomenal porque deshumanizas completamente a un enemigo, ya puedes hacer todo tipo de perrerías con ellos, no es moralmente inaceptable, te estás defendiendo además, y hay millones y millones de variantes que van apareciendo año tras año con historias que vienen a ser un poco lo mismo, ¿no? Que vienen del espacio exterior a por nosotros, ¿no? Claro, mi especialidad es el espacio, y entonces si algo os puedo decir seguro es que las amenazas del espacio exterior tendrán más bien este aspecto. Y bueno, como veremos enseguida, los grandes impactos van a ser una de las formas en las que nos amenaza el universo. Es una forma que yo creo que en este mismo foro, si no me equivoco, mi compañero Ricardo Bueso, que anda por ahí, alguna vez os ha hablado de este tema. Es un tema del que se ha hablado bastante, entonces no voy a incidir mucho en él, voy a hablar un poquito, pero voy a tocar otros aspectos que no son tan conocidos, ¿no? Por cierto, aquí en su día puse este tuit de OK Diario, que no puedo dejar de enseñar cada vez que tengo ocasión, ¿no? Que dice, ¿cómo sobrevivió el hombre al asteroide que acabó con los dinosaurios? Buena pregunta. Solo tengo algo que añadir. Y bueno, por supuesto, tenemos esta película de Don't Look Up, que es en realidad, bueno, es al mismo tiempo una parodia, según mi lectura, es una parodia y es una parábola también, porque no está hablando solo de la caída de un meteorito, aunque podría valer perfectamente, está hablando también de otras posibles amenazas a nuestra supervivencia y de cómo nuestra sociedad pues, podría reaccionar, ¿no? Un poco caricatura, pero me temo que muchas veces la caricatura se acerca mucho a la realidad, ¿no? Bien, pero volvamos a la pregunta que os hacía antes. Cuando digo destrucción, ¿a qué me refiero? Bueno,
Voy a hacer una aproximación muy sencilla y muy simplista, si queréis, que es, voy a fijarme solo en la masa, ¿vale? Como una aproximación a cómo de difícil es destruir algo. Cuanta más masa tenga, más difícil será destruirlo. Es un salto al vacío bastante bestia, pero espero que me lo permitáis, ¿no? La masa del planeta Tierra puede parecer enorme, no sé, estos serán 600 cuatrillones de kilogramos, una burrada. Si lo comparas con Júpiter, pues una caca. Si lo comparas con el Sol, una motita de polvo. Pero la masa del planeta Tierra es algo que a cualquier persona, pues excede a su comprensión o entendimiento de lo que puede significar esa magnitud tan enorme. Sin embargo, que nos sirva de referencia, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra, vemos que su masa es 1.000.000 de veces más pequeña. Por lo tanto, en esta primera aproximación, es 1.000.000 de veces más sencillo acabar con la atmósfera terrestre que acabar con el planeta Tierra en su conjunto. Hablaré de eventos que pueden destruir toda la Tierra, la atmósfera, los mares, lo que se te ocurra, cualquier cosa que haya bajo los cielos, que diría la Biblia, fuera. Pero será 1.000.000 de veces más fácil desencadenar eventos que puedan afectar a nuestra atmósfera. Claro, pero no hace falta ni siquiera afectar a la atmósfera. Si queremos simplemente, entre comillas, acabar con los seres vivos, nos encontramos con que la masa que posee toda la biomasa de la Tierra, todos los seres vivos juntos, es unas 10.000 veces menor que la masa de la atmósfera. Si encontramos alguna forma de acabar con la vida en la Tierra, va a ser mucho más sencillo que destruir el planeta en su conjunto, que destruir la atmósfera. Ya estamos viendo una especie de escala, ¿no? Sería mucho más fácil llegar a encontrarnos una Tierra completamente estéril e inhabitada. Sería mucho más fácil. También sería más fácil que destruir el planeta, librarle, entre comillas, de su atmósfera, y de hecho vamos a ver enseguida un ejemplo que tenemos muy cerca y que nos sirve de recordatorio, ¿no? Claro, pero no hace falta acabar con toda la atmósfera, podríamos atacar una parte de la atmósfera. ¿Y qué parte podría ser esa? Bueno, hay una capa muy famosa, que es la capa de ozono, y la capa de ozono es una parte muy pequeña dentro de la atmósfera, es aproximadamente 1.000.000ésima de la atmósfera terrestre. Bien, solo con acabar con la capa de ozono ya estaríamos comprometiendo todas las formas de vida que habitamos en la superficie e incluso aquellas que habitan en la zona más superficial de los océanos, porque la radiación ultravioleta del Sol esterilizaría la superficie del planeta Tierra. Es decir, colgamos de una cadena que tiene varios eslabones progresivamente más débiles. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Por lo tanto, cuando hablemos o cuando hable de los eventos cósmicos que pueden afectarnos, mi intención es demostraros cómo, atacando estos pequeños eslabones que tenemos en la cadena, podemos desencadenar algo mucho más drástico. Simplemente por comparación, ya veis que la especie humana pues es solo una milésima parte de la biosfera total, somos una mota también dentro del conjunto de la vida, ¿no? Dicen que, yo esto no lo he testeado, no lo he chequeado, pero dicen que la mayoría de la biomasa en la Tierra está formada por bacterias, ¿no? Nosotros somos una parte ínfima, ¿no? Bueno, con esto en mente, vamos a intentar explorar qué es lo que nos puede ofrecer el cosmos, ¿no? A la hora de destrucción, a hablar de destrucción. Esto que veis aquí, bueno, es una fase temprana de una explosión de supernova. No es el evento más energético que nos vamos a encontrar en el universo, pero sí que es uno especialmente frecuente, con una gran cantidad de energía, y tanto es así que la cantidad de energía liberada por una explosión de supernova se ha merecido incluso su propia unidad, el FOE, el enemigo, ¿no? Sería un poco la traducción literal. Y corresponde a una cantidad también descomunalmente grande de energía, 10 a la 44 julios. Para hacernos una idea, simplemente por la equivalencia que hay entre materia y energía, esta energía sería, si fuéramos capaces de concentrarla y liberarla en su forma adecuada, podríamos vaporizar simultáneamente 2.000 tierras, solo en una explosión de supernova, que como veremos es un evento muy común en el universo. Pero más aún, fijémonos en el Sol, que es el que nos alimenta y nos da luz y calor, ¿no? Si pudiéramos coger toda la energía que emite el Sol durante 50 millones de años, guardarlo en una caja y liberarla de golpe, y en la forma adecuada, que ahí es donde está el truco de todo lo que os estoy contando, tendríamos en ese tiempo energía suficiente para vaporizar la Tierra. La Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años. Fijaos cuántas veces podríamos haber acumulado esa energía para destruirlo. Si fabricáramos la estrella de la muerte, la podríamos operar prácticamente con energía solar. Conseguiríamos suficiente energía para destruir el planeta simplemente cogiendo la energía que nos envía el Sol. Y sin embargo, los eventos de colisión de los que hablaba antes
tiene una cantidad intrínseca mucho más baja, una cantidad de energía intrínseca mucho más baja. Por ejemplo, esto es casi me da vergüenza hasta comentarlo, ¿no? Solo podría vaporizar algunas pocas decenas de miles de personas, una colisión, ¿no? ¿Por qué nos preocupan tanto los impactos entonces? Bueno, porque son mucho más frecuentes. Van a ser eventos que en nuestro entorno van a ser mucho más frecuentes. Bueno, pero cuando hablamos de, si queremos mantenernos dentro de la ciencia, cuando hablamos de apocalipsis, yo creo que conviene echar un vistazo al universo. Y varias veces a lo largo de esta charla intentaré mirar ejemplos en nuestra cercanía, ¿no? en nuestro entorno, y ver qué es lo que nos dice las cosas que vemos fuera de nuestro planeta, ¿no? Bajo el principio de mediocridad, de que lo que sucede en nuestra casa no es muy distinto de lo que pueda suceder en cualquier otra casa, ¿no? Y claro, según salimos de la Tierra, a mano izquierda tenemos un planeta, a mano derecha tenemos otro, ¿no? Tenemos el planeta Venus, tenemos el planeta Marte. ¿Cómo son estos planetas? Bueno, pues actualmente son dos planetas radicalmente distintos. En el caso de Venus tenemos un planeta con unas temperaturas superficiales de más de 500 grados centígrados, unas presiones atmosféricas en superficie 90 veces superiores a las del planeta Tierra. Es literalmente, bueno, tiene nubes de ácido sulfúrico, es un planeta que literalmente podríamos definir como un infierno, ¿no? Como un auténtico infierno. Y al otro lado tenemos Marte, que por mucho que nos lo quiera vender Elon Musk, que dentro de poco va a empezar a vender propiedades allí, es un desierto helado que tiene temperaturas muy bajas. En algunas ocasiones es cierto que puede llegar incluso a superar los 0 grados centígrados en algunos momentos y en algunas situaciones, pero la temperatura promedio es muy baja. Y sobre todo, la densidad atmosférica también es muy baja. Marte, como veremos, prácticamente, bueno, no voy a decir que no tenga atmósfera, pero sí tiene una atmósfera muy tenue. Y sin embargo, estos tres planetas, Venus, la Tierra y Marte, no eran en principio tan diferentes. Particularmente Venus y la Tierra eran de tamaños, masas y composiciones bastante similares. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Han sufrido estos vecinos algún apocalipsis en el pasado? Bueno, de hecho, los climas son radicalmente diferentes a pesar de que las diferencias no son tan grandes, ¿no? Hay dos procesos atmosféricos fundamentales que debo comentar y que controlan el balance general de energía del planeta, ¿no? El primero de ellos es conocido por todo el mundo, es el efecto invernadero. El efecto invernadero normalmente en las noticias nos lo presentan como un enemigo, pero lo que no se suele decir es que el efecto invernadero es necesario para que la temperatura de la Tierra sea la que a nosotros nos gusta. El ser humano pues, surgió hace unos 300.000 años en una época particularmente fría, pero en general nosotros vivimos unos 20 grados centígrados por encima de la temperatura que tendría la Tierra en ausencia de efecto invernadero. Por lo tanto, el efecto invernadero ha sido necesario para la vida. Pero el efecto invernadero tiene un problema y es que se retroalimenta. Cuanto más efecto invernadero hay, más sube la temperatura y más efecto invernadero se produce. Y este efecto invernadero puede llegar a desbocarse hasta desencadenar una situación como la que encontramos en Venus. El efecto invernadero va creciendo y se dispara. Por lo tanto, el efecto invernadero es nuestro amigo, pero es un amigo un poco posesivo con el que tenemos que tener cuidado. Es un enemigo al que tenemos que tener limitado en la medida de lo posible. Y de hecho, bueno, pues los modelos climáticos que se manejan, incluso en ausencia de efecto del ser humano, los últimos modelos que yo he visto que no añaden CO2 a la atmósfera, por ejemplo, por actividad humana, esos modelos ya predicen que en un periodo de tiempo que puede ser de unos 1.000 millones de años, el efecto invernadero terrestre natural va a terminar dando un vuelco al clima. Seguro, en 1.000 millones de años, una escala de tiempo mucho más larga de la que hablamos cuando hablamos de los problemas del calentamiento global, etc. En 1.000 millones de años podemos estar seguros de que el clima de la Tierra no va a ser amigable para especies como la nuestra, ¿no? Por lo menos tal y como somos actualmente. Y el otro efecto climático importante es también conocido, pues de hecho hay un artículo de Carl Sagan que fue un poco el que popularizó la idea del invierno nuclear, ¿no? Pero casi sería más justo llamarle invierno volcánico, que es lo que sucede cuando inyectas muchas partículas en la alta atmósfera. Estas partículas pueden venir de la detonación de una bomba nuclear, eso es cierto, pero normalmente vienen de explosiones volcánicas, ¿vale? Que inyectan gran cantidad de material en la estratosfera, que refleja mucho la luz solar y que produce un enfriamiento muy fuerte en las capas inferiores de la atmósfera. Bueno, el invierno nuclear o el invierno volcánico es otra forma que tenemos de enfriar un planeta y también puede ser una forma que se retroalimenta. Bien, pues miremos a la historia de la Tierra. Si miramos a la historia de la Tierra, yo creo que todo el mundo ha oído hablar alguna vez de las glaciaciones. Estas glaciaciones, no todos los periodos de glaciares tienen un origen conocido
En muchos casos se relacionan con lo que se suele llamar variaciones seculares de la órbita terrestre, es decir, pequeños cambios en la forma en la que la Tierra orbita alrededor del Sol, que produce un aumento, una pequeña disminución de la radiación solar en la superficie. Hay otras épocas glaciares cuyo origen no es tan claro, no tiene necesariamente relaciones con la órbita, pero sabemos que la Tierra, pues durante largas épocas de su historia ha estado cubierta por nieves, por hielos, incluso hasta latitudes muy bajas, ¿no? Y de hecho se piensa que incluso en algún momento de su pasado la Tierra pudo ser la llamada Tierra bola de nieve, completamente cubierta de polo a polo por casquetes polares. Esta situación pues también se retroalimenta positivamente porque el hielo y la nieve es muy blanco, refleja mucho la luz solar y favorece el enfriamiento. De manera que estos son como dos extremos climáticos que han sucedido a lo largo de la historia de la Tierra, que han sucedido en una medida o en otra en nuestros vecinos, en nuestros planetas vecinos, y que son el delgado filo de la navaja por el que camina nuestro clima. La atmósfera es un sistema altamente inestable y caminamos por ese filo de la navaja. Debemos andar siempre manteniendo el equilibrio, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho recientemente, por ejemplo, del colapso de la corriente del Atlántico Norte. Bueno, es que desde hace unas cuantas décadas sabemos ya el papel que juegan los océanos en la redistribución de energía. Es decir, los océanos, por ejemplo, hay corrientes como la corriente del Golfo que se calienta en la zona del Caribe. Ese calor es transportado por la corriente del Golfo hacia latitudes más boreales y ese calor es depositado ahí. Claro, si estas corrientes se modifican, lo que va a suceder es que el calor que antes se depositaba en la zona de Europa Occidental pues va a continuar su viaje a través del Ártico. Por lo tanto, no nos vamos a ver favorecidos por ese agua que viene caliente del Caribe, ¿no? Ante el colapso del hielo ártico, el riesgo que hay, que predicen algunos modelos, es que esto efectivamente suceda y en un escenario en el cual la Tierra globalmente se está calentando, localmente en Europa Occidental, que es lo que más de cerca nos toca, se podría producir un enfriamiento, ¿vale? Esto es el famoso colapso de la corriente atlántica norte. Pero esto no es algo nuevo. Esto sabemos que ha sucedido antes. ¿Y por qué ha sucedido? Pues principalmente porque sabemos que la teoría de la deriva continental que propuso Wegener y que inicialmente la gente no se creía, pues va a producir una redistribución a largo plazo de las masas continentales y esto va a provocar a lo largo de la historia geológica de la Tierra pues muchas variaciones en las corrientes oceánicas. Y hay varios casos en los cuales vemos dentro del registro geológico que hay colapsos climáticos relativamente rápidos, ahora matizaré un poquito eso, y que estarían probablemente asociados a este tipo de cambios en las distribuciones de las corrientes oceánicas. ¿Por qué digo relativamente rápidos? Bueno, digo relativamente rápidos porque el registro geológico, igual que el registro fósil, es un registro que tiene una resolución temporal limitada. Es decir, si queremos saber qué va a pasar en la próxima década, no podemos pensar en escalas de tiempo de años o de décadas cuando miramos el registro geológico. La precisión es mucho más baja. Y muchas veces lo que nos dicen los geólogos es que los cambios se han producido en escalas de tiempo de 1000 o de 10.000 años, 1000 ya me parece incluso mucho, 10.000 o 100.000 años, y no pueden afinar mucho más, ¿no? Pero efectivamente cuando nos vamos al registro fósil, cuando miramos el registro fósil nos encontramos algo que también es muy conocido, y es que ha habido al menos 5 grandes eventos de extinciones masivas, durante los cuales han fallecido, pues dependiendo de cada uno de ellos, pero han podido morir el 80, el 90, el 95% de los individuos, que eso es un drama, ¿no? Pero también el 90, 90 y tantos % de las especies han desaparecido de la Tierra. De manera que las tasas de extinción pues tienen unos picos muy concretos y eso nos indica que en la historia de la Tierra, mirándolo con suficiente escala, siempre podemos esperar que de vez en cuando vaya a haber un meneo, ¿vale? Que de vez en cuando vayamos a encontrarnos un evento pues que va a alterar la vida en la Tierra de arriba abajo. ¿Cuáles son esos eventos, no? Es quizá la pregunta. Bueno, hay un libro que a mí me gustó mucho, que lo leí el verano pasado, que es Los finales del mundo, de Peter Brennan, que habla muy bien de todos estos eventos de extinción masiva y de lo que sabemos sobre ellos, ¿no? Y en particular algo que está quedando claro en los últimos años es que existe una correlación entre las tasas de extinción, cuántas especies desaparecen cada año, y los periodos de calentamiento que van apareciendo en la atmósfera terrestre. Existe una correlación positiva.
calentamiento de la atmósfera suele desembocar en tasas de extinción más elevadas. Aquí dejamos fuera toda la época actual, porque su escala temporal no es comparable a lo que tenemos en el registro geológico, pero si lo añadiéramos tendríamos también una pequeña subida en las tasas de extinción. Esto depende un poco de con quién hables, pero en general los paleontólogos nos dicen no estamos en una extinción masiva, porque si estuviéramos ya no tendríamos vuelta atrás. Estamos en una época que estamos yendo hacia arriba, pero todavía no estamos en una extinción masiva. Y sí que estamos, como sabéis, en una época en la que la temperatura atmosférica también va subiendo. Todos estos eventos, cataclismos, apocalipsis, como los queramos llamar, pero siempre han dejado supervivientes, ¿no? Cuando se habla del holocausto nuclear, siempre salen las cucarachas, estas famosas, ¿no? Que alguien se inventó que las cucarachas sobrevivirían. Ahora están más de moda estos señores que son los tardígrados, osos de agua. Sabéis que hay una nave israelí en la superficie de la Luna con un montón de tardígrados. ¿Habrá algún tardígrado vivo y tal? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará leyendo el periódico? Bueno, los tardígrados pues son unos individuos, unos seres vivos realmente capaces de sobrevivir a condiciones extremas, pero bueno, tampoco todo tiene un límite, vaya. Tenemos también bacterias capaces de sobrevivir en los tanques de refrigeración de las centrales nucleares, capaces de sobrevivir al vacío. Tenemos organismos vivos que son capaces de aguantar prácticamente todo, ¿no? Y de hecho lo que nos dice la experiencia es que después de todos esos eventos de extinción masiva, algo siempre ha quedado. A veces no ha quedado el más resistente, sino que ha quedado el que más rápidamente se reproduce. Posiblemente después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos aprovecharon su capacidad de generar nuevos y nuevos individuos a gran velocidad, ¿no? Para repoblar la Tierra mucho antes de que los dinosaurios se convirtieran en aves y dijeran, oye, ¿qué ha pasado aquí? Si antes éramos los reyes, ¿no? Bueno, esto es lo que vemos en la Tierra y en nuestros vecinos, en Venus, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Venus es difícil de estudiar por varias razones. En primer lugar, porque está completamente cubierto por una capa de nubes extremadamente densa que no nos permite ver la superficie con las longitudes de onda que usamos normalmente, con las del visible, tenemos que recurrir al radar. Esto, por lo tanto, es un mapa de radar de la superficie. Y tiene otro problema, y es que su superficie se renueva constantemente. Hay algún proceso desconocido, no es tipo volcánico, pero bueno, nos lo podemos imaginar algo así, por el cual la superficie de Venus cada pocos millones de años se limpia entera, alguien borra toda la pizarra y nos deja una superficie que empieza a acumular nuevos defectos, vamos a decir, con el paso del tiempo, pero que son siempre muy jóvenes, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos también modelos climáticos de Venus y nos dicen que durante un periodo de tiempo que, bueno, está en debate, podríamos decir, algunos hablan de hasta 1000 millones de años, otros hablan de bastante menos, pudo tener un clima muy parecido al de la Tierra, un clima húmedo, un clima cálido, pero no tanto como en la actualidad, y a pesar de que está más cerca del Sol que nosotros, durante un periodo de tiempo pudo disfrutar de unas condiciones amigables o compatibles con la vida. De todas maneras, va a ser imposible, por lo que cabe barruntar de aquí a unos cuantos años, poder explorar la superficie de Venus por las condiciones que tiene y porque cualquier cosa que hubiera quedado en la superficie de Venus pues probablemente ha quedado destruido. Por lo tanto, esta vía de investigación se nos queda un poco muerta, ¿no? Sin embargo, vayámonos al caso de Marte, ¿no? ¿Por qué Marte tiene tan poca atmósfera? Bueno, pues lo que le ha pasado a Marte, le han pasado dos cosas, podríamos decir. En primer lugar, que es la mitad del tamaño de la Tierra, un poquito más, y tiene una gravedad que es un tercio en la superficie de la gravedad que hay en la superficie terrestre. Eso significa que su capacidad para retener la atmósfera es mucho más pequeña que la de nuestro planeta. Y segunda cuestión es que al ser más pequeño se ha enfriado antes y ha perdido antes su campo magnético. Marte no posee un campo magnético como el que posee la Tierra y por lo tanto la atmósfera original de Marte estuvo sometida a toda la presión que induce las emisiones solares de las que hablaré en unos minutos. Esas emisiones solares continuadas y mantenidas en el tiempo han terminado barriendo toda su atmósfera, desnudando el planeta de su atmósfera y dejando la superficie del planeta expuesta a la radiación ultravioleta de una manera que consideramos incompatible con la vida, por lo menos en la superficie, ¿no? ¿Por qué entonces buscamos, bueno, esto lo sabemos sobre todo gracias a la misión Maven, ¿por qué entonces seguimos buscando vida en la superficie de Marte? Bueno, porque contrariamente a lo que sucede en Venus, la superficie de Marte es un gran lugar para buscar vida. Es un lugar, o hay algunas zonas que tendrían un potencial para preservar posibles fósiles si los hubiera, que no encontramos en otro lugar que no sea la Tierra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el rover Perseverance está situado en una zona muy arcillosa donde ya no hablo de fósiles, sino incluso la química que se haya podido generar debido a
a la actividad de seres vivos ha podido de alguna manera quedar reflejada en los materiales que ahora podemos analizar en su superficie. Y eso, bueno, pues lo debemos a que Marte es un lugar relativamente tranquilo y además es un lugar al que es relativamente fácil ir en naves espaciales y por lo tanto nos resulta relativamente sencillo enviar laboratorios como este. Relativamente sencillo, por supuesto, siempre comparando, por ejemplo, con el caso de Venus, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que acaba con la vida en la Tierra? Pues bueno, ya os he dicho, el primer caso, el primer ejemplo de origen de gran extinción, dicen los geólogos que nunca le preguntes a un astrofísico por grandes cambios geológicos porque te va a tirar una piedra, ¿no? Pero literalmente te va a mandar un asteroide para que choque, ¿no?, con la Tierra. Tenemos impactos continuamente. Cada día, impactan con la atmósfera terrestre miles de objetos. Miles de objetos muy naturales, no estoy hablando de basura espacial. Miles de objetos de muy pequeño tamaño, granitos de polvo que están flotando por el espacio interplanetario. De vez en cuando todos hemos visto pues, lluvias de estrellas, ¿no? Esto sucede cuando la órbita terrestre cruza la órbita de cometas que han pasado ya hace tiempo, pero que han dejado detrás de sí un montón de porquería, ¿no? Y en la Tierra, al atravesar esa zona con mayor densidad de material interplanetario, de polvo cometario, pues se producen todas esas estrellas fugaces, esos bólidos que vemos a veces entrando en la superficie. Esto sucede todos los días, ¿no? Pero son objetos siempre muy pequeños. De vez en cuando caen objetos más grandes. Más o menos esta frecuencia pues cambia un poco según donde mires, pero bueno, podríamos hablar de que todos los siglos puede caer un objeto de unos 50 metros aproximadamente en la superficie de la Tierra y esto puede producir una destrucción de escala local. Muchas veces va a pasar inadvertido si cae, por ejemplo, en el mar o si cae en zonas deshabitadas, pero conforme va pasando el tiempo y los seres humanos nos vamos expandiendo por el globo, pues cada vez es más fácil que lleguemos a detectarlos, ¿no? Objetos más grandes pues pueden caer cada 100.000 o cada millón de años, por ejemplo, nos podemos encontrar ya con colisiones de tipo cataclísmico con objetos muy grandes que sean capaces de crear una destrucción a escala global, como posiblemente sucedió hace 65 millones de años cuando cayó ese famoso meteorito, ¿no? La historia que se nos solía contar hasta hace poco era, cayó el objeto. No es que el objeto le cayera encima a los dinosaurios, como pensaba yo cuando era un chaval, sino que cae el objeto, levanta un montón de polvo, vamos a decir, levanta un montón de material terrestre que desencadena lo que podríamos llamar un invierno nuclear, ¿no? Vale, hoy en día esto se matiza un poquito más y se piensa que en realidad este impacto pudo preceder a una actividad volcánica inusitada, que curiosamente se situaría aproximadamente en las antípodas del cráter de Ciclope, encima de la península Índica, y que sería una época en la cual se generaría una gran actividad volcánica en esa zona que contribuiría a emitir una gran cantidad de material a la estratosfera y a ese enfriamiento súbito de la atmósfera terrestre al cual pues, la cadena trófica no se pudo adaptar. Todos los organismos fotosintéticos empiezan a decaer, los herbívoros van detrás, después los carnívoros, ¿no? Esta situación se restablece después de un cierto intervalo de tiempo y lo que sucede es que bueno, pues se han vaciado todos los nichos ecológicos y bueno, pues los seres vivos empiezan la carrera evolutiva un poco no de cero, pero casi, ¿no? Y aquí es donde los mamíferos pues, nos llevamos la partida, ¿no? Esto que acabo de contar lo vemos también en otros objetos del sistema solar. Por ejemplo, en Mercurio existe una cuenca que se llama la cuenca Caloris, que sería posiblemente el impacto más grande relativo al tamaño del planeta, y vemos que en las antípodas del cráter Caloris, bueno, esto es un dibujín, no es una fotografía, hay una zona que llamamos los terrenos extraños, que tienen una morfología muy rara y que hoy pensamos que se producen por la propagación de ondas sísmicas debidas al impacto y que precisamente en el extremo opuesto del planeta confluyen y pueden generar situaciones como la que os estaba describiendo, ¿no? Es decir, que hoy en día la teoría del impacto es un poco más complicada de lo que normalmente nos venden, ¿no? Es el impacto, actividad volcánica, cambio climático, alteración de la cadena trófica y en un periodo de tiempo relativamente breve para una escala geológica se produce la gran extinción, ¿no? ¿Puede un impacto acabar con el planeta en su conjunto? Bueno, llevamos 4.500 millones de años aquí, o sea, parece poco probable, ¿no? Sin embargo, sí que hay en la historia de la Tierra un evento único que tendría el potencial de destruir todo el planeta, que fue ese evento hipotético, que no está completamente confirmado, pero que parece bien respaldado por los modelos, en el cual se produjo la colisión de la prototierra, de lo que era originalmente la Tierra, con un objeto que suele recibir el nombre de Theia, y a partir de esa amalgama se forma el sistema Tierra-Luna, que es un sistema muy raro, muy peculiar. Tenemos un satélite muy grande para el tamaño de nuestro planeta que está situado muy cerca de nosotros. Esto era más probable que sucediera en el pasado,
porque bueno, el sistema solar se estaba reconfigurando, el sistema solar todavía no había alcanzado la distribución orbital que conocemos en la actualidad y porque había muchos más residuos del proceso de formación planetaria. Por lo tanto, este es un evento que ha sucedido una vez, que en general no se espera que se puedan producir eventos de esta índole en el futuro, pero bueno, que la estadística ya sabéis cómo es. La estadística tiene su tela, ¿no? Los impactos no son solo malos, ¿eh? Los impactos son también positivos, por muchas razones. Primero, ese reseteo de la carrera evolutiva es lo que ha permitido en varios golpes al proceso evolutivo general, pues nos ha permitido a nosotros estar aquí, ¿no? Esto es un criterio, un argumento un poco antrópico, ¿no? Si queréis. Pero por otro lado, también sabemos que el aporte de estos impactos en el planeta Tierra ha sido sustancial, sobre todo el aporte de materiales que llamamos volátiles, por ejemplo, el agua. Sabemos que el agua extraterrestre ha jugado un papel muy importante, puesto que buena parte del agua que tenemos en los océanos terrestres puede tener un origen exterior al propio planeta Tierra. Y sin esto, una vez más, pues nosotros no estaríamos aquí. Así que benditos sean los impactos, ¿vale? Siempre que no caigan cuando a nosotros nos interesa, ¿no? Los impactos siguen sucediendo. Bueno, tenemos, por ejemplo, si miramos a Júpiter, que al ser más grande, pues tiene una capacidad de atraer impactos, vamos a decir, mayor. A veces se le ha llamado el paraguas gravitacional, pero bueno, también puede jugar un papel contrario. Esto hay que manejarlo con un poco de cuidado. Y bueno, quizá muchos recordaréis el impacto del año 1994 de los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 que impactaron en la superficie de Júpiter, que habrían sido una hecatombe total en el planeta Tierra, pero bueno, en Júpiter crearon una perturbación muy grande, pero bueno, Júpiter es otra liga diferente, ¿no? Y desde entonces pues venimos observando muchos impactos. Por ejemplo, el impacto que descubrió Anthony Wesley en el año 2009, el día de mi aniversario de boda, además, que está ahí mi mujer, ya se acuerda de eso. Bueno, pues son impactos de más pequeño tamaño que gracias a las capacidades que tenemos actualmente de observar el planeta Júpiter nos permiten monitorizar en tiempo real la actividad de impactos que hay actualmente en el sistema solar, y eso lo podemos extrapolar al caso de la Tierra, ¿no? Mi compañero Ricardo Hueso, que está aquí, ha trabajado mucho este tema y bueno, pues podría contaros muchas historias sobre las posibilidades de detectar estos pequeños impactos en Júpiter, pero también en la Tierra. También los vemos en la Tierra. Año 1908, esto que gusta mucho a Iker Jiménez y compañía, el evento Tunguska, posiblemente un vuelo rasante de un objeto que posiblemente no llegó ni a tocar superficie, sino que se deshizo en ese vuelo rasante, devastando a su paso un área en Siberia, un área equivalente a la superficie de Euskadi. Tremendo. Claro, en Siberia pues no hay mucha gente y murieron unos 3 o 4 tramperos, ¿no?, que estaban por ahí de caza. Pero si hubiera caído en una zona poblada, pues esto habría sido algo tremendo, ¿no? O el ejemplo del año 2013 de Chelyabinsk. Parece que los rusos tienen magnetismo especial, ¿verdad?, para estas cosas. Esto sucede continuamente y esto lo vamos a ver continuamente y va a seguir sucediendo en el futuro, ¿no?, en las próximas veces. Y es que la órbita terrestre está rodeada de centenares de objetos que pueden colisionar. Estos son lo que llamamos objetos cercanos a la Tierra. Actualmente conocemos 900 asteroides cercanos a la Tierra con tamaños superiores al kilómetro, o sea, capaces de generar una destrucción de escala global. De ellos, 180 son potencialmente peligrosos no porque sus órbitas se crucen con la nuestra, sino porque sus órbitas se pueden desestabilizar en un futuro y llegar a convertirse en órbitas que sean de colisión con la Tierra. A día de hoy no hay ningún asteroide, ni Apophis, ni nada, que digamos, este nos va a caer encima, ¿no? Tenemos varios asteroides bajo vigilancia porque es necesario saber cómo van a evolucionar esas órbitas, sobre todo cuando pasan cerca de nosotros o cuando pasan cerca de la órbita de Júpiter, y ese influjo gravitacional les hace moverse un poquito, desplazarse un poquito, y eso es lo que nos puede generar problemas en el futuro, ¿no? De ahí viene esta iniciativa de defensa planetaria que, bueno, coordinan principalmente los americanos, pero en la que se está involucrando ya la Agencia Espacial Europea de forma muy seria y también otras agencias espaciales, que es una iniciativa que pretende conocer lo que hay ahí fuera, determinar lo que hay ahí fuera. Y con el tiempo poder incluso establecer planes, pues en primer lugar de mitigación, ¿no? Lo primero que uno se preguntaría es ¿dónde va a caer eso?, ¿no? Si nos va a caer algo, ¿dónde y cuándo va a caer?, ¿no? Y bueno, luego ya sabemos que no podemos contar con Bruce Willis ahora mismo, pero ¿cómo podríamos evitar una colisión?, ¿no?
En resumidas cuentas, la respuesta suele ser, se puede evitar incluso una colisión de estas características siempre y cuando tenga tiempo suficiente para desviar la órbita. Hay muchas ideas factibles, caras muchas de ellas, pero que podrían ayudarnos a desviar si tuviéramos, por ejemplo, un siglo de tiempo para desviar un asteroide. Claro, si disponemos de 2 años, pues ya la cosa se pone fea, ¿no? Por eso es importante esta iniciativa, no es ciencia ficción, esto es realidad y es una cosa que hay que tomarse en serio porque sabemos que sucede continuamente, ¿no? Y de ahí vienen iniciativas como la misión DART, que tuvieron como objeto transformar la órbita en la Luna de un pequeño asteroide a través de un impacto, ¿no? Y estudiar cómo esos impactos podrían servirnos para protegernos en el futuro, ¿no? De aquí viene también después la misión ERA, que va a intentar caracterizar el resultado de ese impacto, etc., ¿no? Bueno, pero os decía que no quería quedarme solo en los impactos, que es algo que es bastante común, y quería hablaros también de otras cosas, ¿no? El Sol, ¿no? Hemos tenido hace poco las auroras boreales que han llegado aquí hasta Euskadi, y encima estaba despejado. Yo me llegó la alerta y me pasó como a muchos compañeros míos que dije, esto ya una alerta más, ¿no? Y al día siguiente me cago en la leche y me lo tenía que haber creído, ¿no? El Sol emite mucha energía, emite luz visible, eso nos gusta, emite también radiación ultravioleta. Eso ya no nos gusta tanto, porque la radiación ultravioleta es radiación ionizante, es capaz de alterar las estructuras biológicas. Vamos, que por mucho que se haga un futbolista tostándose al sol, ya sabemos todos que el cáncer de piel existe y que el sol es uno de los principales responsables de ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, por lo tanto emite luz que no nos gusta, de la que nos debemos proteger, pero también emite partículas cargadas, emite gran cantidad de partículas cargadas. Y como os decía antes, la Tierra tiene una anomalía geofísica que es su propio campo magnético. El campo magnético terrestre juega un papel fundamental porque es capaz de recoger las partículas cargadas del Sol y deflectarlas, desviarlas, ¿no? El movimiento es un poco complicado, no es que converjan directamente en los polos, normalmente las partículas cargadas viajan más allá de la órbita de la Tierra, se reconectan y se acercan después a los polos con una pérdida de energía considerable con respecto a la configuración original, y la manifestación más amable de este evento, bueno, pues es las auroras boreales, ¿no? Pero en una sociedad altamente tecnológica y dependiente de los sistemas de telecomunicaciones, es cierto que este tipo de alteraciones, este tipo de tormentas geomagnéticas pueden producir problemas. Y de hecho han producido y producen pérdidas, entre otras cosas porque el empuje del viento solar lleva hacia órbitas más bajas a algunos satélites que hay que volver a colocar en su posición original, no solo por el efecto electromagnético. De manera que el efecto de las tormentas solares en la Tierra pues se puede ir amplificando según aumenta nuestra dependencia tecnológica. Sin embargo, no tenemos evidencia, dentro de ese registro fósil que os hablaba, no tenemos ninguna evidencia de que en el pasado este tipo de tormentas hayan producido grandes extinciones, o no hay, hasta la fecha que yo conozca por lo menos, no hay ningún caso que se pueda atribuir a este tipo de actividad solar. Pero esto no es necesariamente cierto en todos los lugares del universo. Y aquí vamos a viajar al planeta habitable más cercano. Yo lo del planeta habitable lo llevo mal, porque esto del planeta habitable yo le llamaría planeta templado, ¿vale? Porque ni está muy lejos ni está muy cerca, el agua podría estar en estado líquido si la atmósfera fuera parecida a la de la Tierra. Ya empieza a haber como muchas condiciones. Yo me pongo un poco nervioso con eso. Bueno, planeta habitable más cercano, ¿dónde está? Pues en la estrella más cercana, anda. Va a ser que los planetas habitables no son tan raros, ¿vale? Próxima Centauri, bueno, si habéis visto el problema de los 3 cuerpos, ya sabéis que poco se sitúa en este sistema triple, bueno, pero una de las estrellas del sistema triple, a su vez, tiene un planeta en su zona de habitabilidad, ¿no? Y hace unos años se descubrió, y qué bien, pues nada, ¿cuánto tardaríamos en llegar? Pues, ¿cuál es la nave más rápida que tienes? Nuevos Horizontes, ¿cuánto tardaríamos? 10.000 años, vale. Ostras, esto de los 4 años luz se ha quedado un poco... Bueno. El caso es que desde que se descubrió en 2016 hemos visto ya varias tormentas geomagnéticas, varios flares o fogonazos de esta estrella, que de haber algo viviendo en la superficie ya os puedo asegurar que está frito completamente. Es decir, aquí, esto de habitable, bueno, igual bajo la Tierra, podría ser, ¿no? Han cavado hoy sus cuevas y tal, pero este es un problema que en otros planetas del universo es muy importante, ¿no? Sobre todo en estrellas frías, esto es como los bajitos que dicen que tenemos mala leche, ¿no? Pues las estrellas pequeñitas son estrellas muy activas, muchos campos magnéticos muy intensos, muchos fogonazos, y estrellas más grandes como el Sol son un poco más tranquilas, y incluso parece que el Sol es particularmente tranquilo, o está siendo particularmente tranquilo comparado con otras estrellas de su misma categoría, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista, vamos a decir, más cósmico, esto es una cuestión importante de cara a la habitabilidad, ¿no? El comportamiento de la estrella. Bueno, las estrellas. ¿Las estrellas cómo funcionan?
funcionan como motores nucleares quemando hidrógeno para transformarlo en helio, ¿vale? Eso significa que ya de entrada una estrella está condenada. ¿Por qué? Porque no es infinito el combustible del que dispone y por lo tanto, tarde o temprano, la estrella va a entrar en fases en las cuales el motor va a dejar de funcionar, ¿no? Simplificando mucho, las estrellas cuando empiece a perderse o a fallar ese motor de hidrógeno que tienen en el núcleo, lo que les va a pasar es que se van a hinchar. Esto es una cosa muy curiosa, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos para otro día. Las estrellas se hinchan y pasan a una fase de gigante roja. Esto es algo común en prácticamente todas las estrellas, salvo las más pequeñas, y las muy, muy pequeñas y las muy, muy, muy grandes. Vamos a dejar esos casos raros, ¿no? Esta fase de gigante roja, bueno, todavía tiene un motor nuclear, no es muy bueno, no funciona muy allá, pero todavía aguanta el tipo, y al final de su fase de gigante roja ya se empieza a gripar del todo, empieza a intentar quemar elementos más pesados, un poco, pues intentando echar mano de lo que tiene, ¿no? Y entra en una fase explosiva. Si la estrella es pequeña, como nuestro Sol, si es una estrella de ese tamaño, es lo que llamamos la fase de nebulosa planetaria, con una serie de explosiones parciales y no muy importantes, vamos a decir, cuidado que no te pillen cerca. Ahora bien, las estrellas que son más grandes pasan por una fase que llamamos de supernova, que ya os he enseñado antes, y que constituye una explosión brutal. Constituye una explosión brutal después de la cual lo que queda es un cadáver, y ese cadáver es siempre un bicho muy raro. Puede dejar objetos tipo estrella de neutrones, un pulsar, igual habéis oído, cosas así, o puede dejar incluso un agujero negro. Los agujeros negros, tú mencionas agujeros negros en las charlas de hoy y la gente ya se le ponen las orejas tiesas con los agujeros negros. Bueno, eso significa, por eso os decía al principio, estamos condenados, seguro, con lo que sabemos a día de hoy. Podemos garantizar que la Tierra está condenada a desaparecer en ¿cuánto tiempo? Pues unos 4.500 millones de años, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasará? Que un poquito antes incluso, el Sol empezará a expandirse, entrará en su fase de gigante roja. Es curioso porque se enfriará la superficie, pero al tener mucha más superficie emitirá una cantidad total de energía más grande, de manera que la temperatura empezará a subir en el planeta Tierra, se evaporarán los océanos, se evaporará la atmósfera y finalmente la superficie de la Tierra quedará completamente calcinada. Simplemente mientras el Sol está entrando en su fase de gigante roja. Por lo tanto, desde el punto de vista de la astrofísica, aquí tenemos la estación Termini. No vamos a llegar más lejos que esto, seguro, de ninguna manera, ¿no? Esto es algo que vemos que sucede, ¿no? Pero todavía hay más, y es que al expandirse el Sol, lo que va a suceder es que la zona de habitabilidad se va a desplazar hacia las zonas exteriores del sistema solar. Esto es muy bonito, porque todas estas lunas heladas de Júpiter, quizá, tal vez, pues haciendo un poco honor a Arthur C. Clarke, pueden llegar a ser lugares habitables en un futuro, porque la temperatura en esta zona del sistema solar va a empezar a pasar de los 0 grados centígrados y podrían llegar a transformarse incluso en grandes océanos, ¿no? De agua líquida. Bueno, pero este cambio no sale gratis porque afecta a las órbitas de los planetas interiores. Mercurio y Venus probablemente serán engullidos y en el caso de la Tierra estamos ahí un poco al límite, pueden pasar varias cosas, puede caer sobre el Sol o puede incluso llegar a ser expelida fuera del sistema solar. Y es que las órbitas, que nosotros y en los libros de texto nos las ponen como las tablas de la ley y nos dicen esto, las órbitas de los planetas son así, bueno, pues la estabilidad de las órbitas es un tema que es difícil de estar 100% seguros de que se va a seguir cumpliendo a largo plazo, ¿no? Incluso en ausencia de perturbaciones tan bestias como estas, el problema de los 3 cuerpos, ya sabéis que es un problema que no tiene solución analítica, que puedes hacer aproximaciones, y en el caso del sistema solar tenemos el Sol, tenemos Júpiter, pero tenemos también otros cuerpos que pueden influir como Saturno, en que la cosa se complica, las órbitas empiezan a ser caóticas y a muy largo plazo es difícil asegurar la estabilidad de las órbitas. Bien es cierto que aquí llevamos pues, unos 4.000 millones de años más o menos en el mismo sitio, por lo tanto pues uno puede esperar que esta estabilidad se cumpla, ¿no? Pero el problema es que hay perturbaciones exteriores y es que hay estrellas. Las estrellas no están siempre en el mismo sitio. Estamos en una galaxia, estamos orbitando de alguna manera en torno a ese centro galáctico, pero las estrellas no se mueven todas de la misma manera. De manera que hay estrellas que a veces se acercan y se alejan de nosotros. Puede haber estrellas que se acerquen mucho al sistema solar y que produzcan perturbaciones. Y de hecho, sabemos que hace 70.000 años hubo una estrella que se suele llamar la estrella de Scholz, que se acercó hasta lo que llamamos la nube de Oort, al lugar donde viven los cometas, si queréis, a un año luz del Sol, dentro del sistema solar, y produjo una perturbación importante, ¿no? Que algunas personas correlacionan con un aumento de la tasa de impactos en esa época. Es decir, no chocó con nadie, pero la mera presencia de su campo gravitatorio desestabilizó un montón de órbitas. A nuestro rescate acude la misión Gaia.
La misión Gaia es un cartógrafo estelar de la Agencia Espacial Europea que está haciendo un trabajo fabuloso en los últimos 10 años, que, bueno, 1.000 millones de años, 1.000 millones de estrellas, pongo ahí un 1% de las estrellas de la Vía Láctea, ya sabemos que va a hacer más que eso, es decir, está superando con creces sus expectativas, y nos ha permitido conocer muy bien la distribución de objetos en la galaxia. Y ahora en particular sabemos que en los próximos 15 millones de años podemos esperar 700 pasos cercanos a estrellas. Estos pasos cercanos, pero una de las grandes cuestiones que no entendemos bien normalmente los seres humanos es lo vacío que está en el universo. El volumen que ocupa el sistema solar comparado con el volumen de la galaxia es ridículamente pequeño. Por lo tanto, no esperamos que estas estrellas choquen con nosotros, pero el mero hecho de acercarse con sus campos gravitatorios puede generar inestabilidades, primero en los objetos más pequeños y si el paso es muy cercano en objetos más grandes, ¿no? Por ejemplo, dentro de 1,4 millones de años tendremos el acercamiento de Gliese 710, que es una estrella de la mitad de la masa del Sol, o sea que estamos hablando ya de una perturbación grande, y que se va a acercar bastante más que la estrella de Sol que os hablaba antes. ¿Cuál va a ser el efecto de este paso en el sistema solar? A día de hoy diría que es prácticamente imposible de calcular, ¿no? Hasta que no tengamos más información sobre cuál es su movimiento, ¿no? De hecho, si miramos a los planetas extrasolares, algo que estamos empezando a investigar con detalle es cómo de estables o inestables son sus órbitas. Es difícil porque no tenemos toda la información disponible para la mayoría de los casos, pero hoy en día conocemos ya al menos 6 casos de planetas extrasolares que orbitan en órbitas inestables y varios casos, como el que pongo en el fondo, de estrellas que sabemos que se han tragado un planeta hace poco. Por su composición química podemos aseverar que hace poco han recibido la caída de uno de los planetas que orbitaba a su alrededor. Por lo tanto, ahí fuera, no en el sistema solar, ahí fuera, las órbitas planetarias pueden ser muy inestables y por lo tanto la pervivencia de los sistemas planetarios puede ser mucho más breve que en el caso de la Tierra. En algunos casos, por ejemplo, en este que os muestro aquí, porque la estrella aún tiene a su alrededor un montón de material que va frenando el movimiento de los planetas y eso es lo que termina desestabilizando las órbitas. Pero la configuración orbital del sistema solar es probablemente, bueno, no me atrevo a decir que único, pero sin duda es algo raro, ¿no? Bueno, y las estrellas pueden hacer algo más, y es que pueden explotar. De manera que una explosión de supernova, ya he dicho antes, que desencadena o libera una cantidad de energía descomunal, ¿no? Incluso pueden aparecer estrellas visibles a pleno día, ¿no? Hay muchas supernovas históricas. En el año 1054 sucedió una de las más famosas, donde estaba aquella supernova, está en la constelación de Tauro. Tenemos hoy en día la nebulosa del Cangrejo, el primer objeto del catálogo Messier, para el que sea aficionado a la astronomía, y ahí tenemos el resultado de una gran supernova que durante varias semanas fue visible a simple vista desde la superficie de la Tierra, y así lo relatan los astrónomos chinos bueno, pues en los registros que hicieron, ¿no? Claro, ¿qué sucede cuando explota una estrella? Bueno, pues como os decía antes, que la cantidad de energía que se libera es tan enorme que cualquier cosa que esté orbitando a su alrededor pues va a desaparecer, ¿no? Para nuestra sorpresa, en el año 1991, cuando se detectaron los primeros planetas alrededor de estrellas, no fue el planeta este 51 Pegasi B del que hablamos siempre, sino que fueron planetas similares a la Tierra, pero que orbitaban en torno a púlsares, a estrellas de neutrones que habían sufrido explosiones de supernova y que hoy en día pensamos que bueno, se formaron posteriormente a la explosión de la estrella, ¿no? Que no serían, por lo tanto, los planetas originales. ¿Hay alguna supernova por ahí que pueda explotarnos? Bueno, en el cielo tenemos la estrella Betelgeuse, esa estrella roja de la constelación de Orión. Es una estrella que está a una distancia de 650 años luz, que puede haber explotado ya como supernova hace menos de 650 años, todavía no nos ha llegado la luz, que puede explotar en cualquier momento. Ya lo siento, los astrónomos no somos muy precisos con los detalles, de aquí a 1 millón de años explotará, ¿vale? En el momento en que explote será visible en el cielo diurno, brillará tanto como la luna en cuarto creciente. Y es una estrella que está relativamente lejos, ¿no? Hay otras también que pueden explotar. En la constelación de Virgo está Spica, en Rigel en la misma constelación de Orión, Antares en Tauro y K Pegasi a 150 años luz. Aquí nos dicen que estemos tranquilos porque esta estrella no solo está cerca, sino que se mueve muy rápido. Por lo tanto, para cuando explote se espera que se haya alejado bastante y que no explote a la distancia actual, ¿no? Y oye, ¿a qué distancia puede explotar una supernova? Pues mira, si explota a menos de 25 años luz, adiós, ¿vale? A 25 años luz de la Tierra hay muchas estrellas, pero ninguna que pensemos que vaya a explotar como supernova en un futuro cercano.
Si explota entre 100 y 25 años luz, entonces se producirían daños, tal vez irreversibles, en la alta atmósfera terrestre. Por ejemplo, se destruiría la capa de ozono. Por lo tanto, una explosión de supernova puede... el volumen en el cual una explosión de supernova puede afectarte es mucho mayor si te fijas en su efecto atmosférico, ¿no? Y en la galaxia sucede una supernova cada 50 años. Es decir, que es un fenómeno muy frecuente. Nuestra galaxia no es muy activa, pero aún así cada siglo hay 2 supernovas. Curiosidad o dato curioso, como diría mi hijo, en los últimos 400 años no hemos visto ninguna cerca, o sea que tiene que haber una al caer, vamos, esto es así. Bueno, no la hemos visto, pero podemos ver la huella que dejan. Tenemos registros geológicos de explosiones de supernova cercanas, ¿no? Se producen depósitos de materiales radioactivos, isótopos de hierro, por ejemplo, que se preservan muy bien en los fondos oceánicos y también en la superficie de la Luna. No se preservan bien en la superficie de la Tierra normal, vamos a decir, pero sí que se preservan muy bien en ciertos lugares a los que tenemos acceso. Por lo tanto, hoy en día sabemos que aproximadamente cada 1000 millones de años se producen 2 explosiones de supernova que llegan a afectar a la Tierra, a la atmósfera terrestre, que dejan su huella en el registro geológico y que se pueden encontrar en los depósitos de hielo antártico. O sea que realmente esto es un fenómeno no tan frecuente como los impactos, pero que sí que nos encontramos, ¿no? Y de hecho esto se ha relacionado con la extinción del Plioceno, que bueno, sin más, una de las grandes extinciones masivas que os decía antes, por las características de las especies que se vieron afectadas por esta extinción masiva, se piensa que una supernova es un buen candidato para el origen de esta extinción masiva. Por lo tanto, también tener vigilados con misiones como Gaia los objetos que pueden explotar, pues también es una buena idea. Y la capacidad de reacción que tenemos ante un evento de estas características es nulo. Oye, y después de la explosión, ¿qué viene? El agujero negro, ¿no? Claro, la gente piensa que llenas una bañera, quitas el tapón y ese es el agujero negro, no. Un agujero negro es un objeto que tiene gravedad, que tiene la gravedad, tiene la masa muy concentrada, ¿vale? Entonces, si te acercas mucho, ahí desapareces, ¿no? De hecho, la tiene tan concentrada que llega un momento en que ni siquiera la luz puede escapar, el famoso horizonte de sucesos, ¿no? Pero en principio es un objeto que tiene una masa estelar. Es decir, puede tener una masa de 3, 4, 5, 10, 20 veces la masa del Sol. Por lo tanto, igual las mismas normas que operan en lo que respecta a orbitar en torno a estrellas serían válidas para orbitar en torno a un agujero negro, ¿vale? El agujero negro, si no te acercas mucho, no es un problema. El agujero negro normalmente está rodeado de material muy caliente que está haciendo cola para morir aquí, está haciendo cola para entrar, se calienta y emite muchos rayos X. Y así es como los astrofísicos llevamos décadas viendo a los agujeros negros, ¿no? A través de las llamadas binarias de rayos X. Amigo, pero hay agujeros negros muy puñeteros. Algunos agujeros negros son silenciosos, no emiten nada de rayos X. Y esto es un problema, porque claro, no sabes dónde están. Estimamos que puede haber entre 10 millones y 1000 millones de agujeros negros en la galaxia, muchos de los cuales son silenciosos en la actualidad. Y de nuevo aparece la misión Gaia, que es la que es capaz de monitorizar los movimientos de las estrellas en la galaxia y de esa manera inferir la presencia de objetos muy masivos como son agujeros negros, ¿no? Hay otras formas como las lentes gravitacionales, etc. Estos agujeros negros, bueno, realmente los podríamos tratar, podríamos considerar el problema de que un agujero negro se acerque mucho al sistema solar de forma muy parecida a lo que he mencionado antes del paso de estrellas cercanas. Es esencialmente lo mismo. En el caso de un objeto de 10 masas solares, pues la distancia a la que se puede acercar y provocar problemas es mayor, ¿no? Por lo tanto, el volumen de riesgo es mayor que en el caso de una estrella que tenga media masa solar. Pero la idea es esencialmente lo mismo. Estos objetos se van moviendo por la galaxia y de momento el agujero negro más cercano que conocemos está a 1500 años luz. Bueno, sí pero no, porque hay un cúmulo estelar que es el cúmulo de las Híades, que es un cúmulo también en la constelación de Tauro visible a simple vista, donde bueno, pues hay resultados recientes que bueno, sostienen que hay al menos 3 agujeros negros de masa estelar. Por lo tanto, tenemos al menos 3 agujeros negros aquí al lado a 150 años luz. Claro, esto lo veremos venir con mucho tiempo, pero como os decía antes, tendremos por un lado lo bueno, ¿no? Que es que, bueno, esto lo vas a ver, vas a hacer los modelos y vas a decir, pues dentro de 1.000.000 de años vamos a tener problemas, ¿no? Pues a disfrutar de este 1.000.000 de años porque no hay nada que podamos hacer, ¿no? Bueno, pero hay otro tipo de agujeros negros, son los agujeros negros supermasivos, que se encuentran normalmente en el corazón de las galaxias. Por ejemplo, en nuestra galaxia tenemos un agujero negro de unos 4 millones de veces la masa solar. El problema no es el agujero negro en sí, sino que lleva asociado un montón de radiación de alta energía, lo que llamamos rayos cósmicos, genéricamente, que es radiación que nos viene del universo de muy alta energía y que se encarga de bloquear nuestra atmósfera.
Pero nuestra atmósfera es capaz de bloquear solo una parte. Cuando recibes demasiados rayos cósmicos, la atmósfera empieza a sufrir cambios en la ionosfera, en la zona alta de la atmósfera, y esos cambios se pueden propagar hacia abajo, ¿no? De hecho, hay una de las grandes extinciones, que sería la del ordovícico silúrico, que es una extinción que, un poco como os decía antes, en base al tipo de organismos que se extinguieron preferiblemente, se extinguieron muy poco los organismos marítimos, marinos, los que vivían en más profundidad se extinguieron muy poco, los que vivían en la superficie prácticamente no quedó nadie ahí. Y bueno, pues hay quien correlaciona esto con un aumento de la radiación cósmica que estaría relacionado con estas burbujas de Fermi que se llaman de emisiones producidas por el agujero negro central de nuestra galaxia, que en general es un agujero negro supermasivo pero bastante tranquilo, ¿no? Así como las galaxias jóvenes presentan mucha más actividad, sus agujeros negros, se habla a veces de la adolescencia de las galaxias, ¿no? Son muy activos, emiten mucha energía. En nuestra galaxia ya un poco que viene un poco de vuelta de todo, ¿no? Bueno, y para ir un poco terminando, colisiones galácticas, ¿no? Ya estamos hablando de escalas muy grandes, ¿no? También es algo que sabemos que va a suceder dentro de unos 6.000 millones de años, una cosa así. Ya no podremos hablar de la galaxia de la Vía Láctea y de la galaxia de Andrómeda, tendremos una galaxia elíptica supergigante, que será el resultado de la fusión de estas dos galaxias. Pero yo suelo decir, bueno, pues que esto es como el truco de los magos con los anillos, que los pasan así, ¿no? Y atraviesan mágicamente los anillos unos con otros. La densidad de las galaxias es muy baja. A pesar de lo que nos venda Star Wars y demás, es muy baja. O sea, realmente, si tú coges dos galaxias con la mano, ¿no? Vamos a rogar poderes divinos ahora, y chocáramos dos galaxias, la probabilidad de que dos estrellas chocaran frente a frente sería muy baja, porque la densidad de material es muy pequeña. Sin embargo, no podemos apagar la gravedad, de manera que cuando las galaxias se acercan se empiezan a deformar, ¿no? Esto puede desencadenar inestabilidades orbitales, etcétera, pero no se espera que tenga un efecto, digamos, importante de cara a la supervivencia de la habitabilidad en nuestra galaxia, ¿no? Produce, bueno, pues figuras tan curiosas y caprichosas como esta galaxia de las antenas en esta fabulosa imagen de Hubble, que es resultado de este proceso de fusión del que os hablaba antes. Bueno, y hay un último evento que sucede sobre todo en el universo primitivo, ¿no? Y son estas llamadas explosiones de rayos gamma. No sabemos muy bien el origen. Se piensa en general que se produce debido a la fusión de agujeros negros o de estrellas de neutrones, pero en estas fusiones se desencadena una gran cantidad de energía, muchísima energía. Y no solo se genera mucha energía, sino que, contrariamente a lo que sucede en las supernovas, que os he mencionado que se emitía toda la energía por igual en todas las direcciones, en el caso de las explosiones de rayos gamma, esta energía se emite en una dirección, y únicamente en una dirección, en un haz que decimos los científicos muy colimado, ¿no? Entonces, si tienes la mala pata de que te está apuntando con el dedo el GRB, ¡pum!, ahí tienes el tiro que te alcanza, ¿no? De manera que continuamente, gracias sobre todo a satélites como Swift, estamos viendo explotar galaxias muy lejanas y estamos recibiendo un pequeño incremento de energía. Claro, si esa galaxia está en los confines del universo a 10.000 millones de años luz de nosotros, la cantidad de energía que nos alcanza es muy baja. Y solo es suficiente para excitar los detectores que tenemos colocados, de última generación, ¿no? Que tenemos colocados en el espacio intentando detectarlos. Sin embargo, hay eventos de estos que son particularmente potentes, ¿no? Y hay uno que se detectó en el año 2022 que produjo durante unos 6 minutos una variación apreciable en la ionosfera de la Tierra por encima precisamente de la península índica que os decía antes, ¿no? Justo encima se produjo un movimiento, una serie de corrientes eléctricas que se correlacionan perfectamente con el hecho de que ese GRB golpeó en esa zona de la atmósfera terrestre. Es decir, no es descartable que este tipo de eventos, tienes que tener muy mala suerte, pero que este tipo de eventos, si suceden cerca, te alcancen, ¿no? Estaría el universo disparando al azar en diferentes direcciones, ¿no? Y si, bueno, pues si tienes la mala pata de que te pille una bala perdida, bueno, pues se podrían correlacionar. Ya os digo que hay extinciones que se podrían encajar con este tipo de eventos cósmicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué apuestas haríamos? Y con eso terminamos. Bueno, pues yo haría las siguientes apuestas, ¿no? De aquí a 5.000 millones de años, olvídate, esto no hay más que vender, ¿no? De aquí a 1.000 millones de años, probablemente tampoco. Las probabilidades de supervivencia van a ser muy bajas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por el calentamiento global del efecto invernadero, solo natural, no estoy aquí invocando ningún tipo de calentamiento antropogénico ni nada. Solo la propia constitución de la atmósfera es muy probable que tienda a calentarse y a retroalimentarse en el futuro. De manera que es muy probable que el efecto invernadero en 1.000 millones de años nos retire. Es más, en 1.000 millones de años es muy posible que haya uno o más grandes impactos. De manera que incluso los grandes impactos pues, probablemente se situarían en una probabilidad muy grande.
A plazos más cortos, a intervalos de tiempo más cortos, tenemos probabilidades de impactos de menor tamaño, y si mantenemos esta actividad de defensa planetaria, pues es posible que podamos paliar eso. Ahora bien, si se producen, como os decía antes, explosiones de supernova, o si el azar cósmico nos quiere regalar una explosión de rayos gamma, ahí no hay mucho que podamos hacer. Realmente esto es algo con lo que no podemos jugar, ¿no? En lo que no podemos alterar en nada, ¿no? Aquí está la Tierra, 4.500 millones de años de historia, una historia que se nos olvida a veces lo violenta que es, ¿no? Y como os decía antes, bueno, pues este sería el pesimismo científico, ¿no?, frente a la realidad del cosmos, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte y, bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderos ahora. Bueno, ¿preguntas? Les has dejado aplastados. No, Ricardo no, que hace preguntas difíciles. ¿Ricardo ha levantado la mano? Venga, Ricardo. Solo para abrir el fuego, ¿no? Ya que nos has amenazado con tantas cosas peligrosas, pues ahora el público puede abrir fuego por sus preguntas. Me ha gustado mucho la charla, pues para Gracias, Ricardo. empezar, me ha gustado mucho, ha sido muy divertida. Y de fondo hay grandes cuestiones científicas, ¿no?, sobre la fragilidad de la vida. La vida es muy antigua en la Tierra. 3.500, 3.700 millones de años enfrentándonos a todas estas dificultades, pero a medida que la vida se va haciendo más compleja, se va volviendo más y más frágil. Las bacterias sobreviven al impacto de un objeto como el de los dinosaurios no. Y nosotros estamos en un umbral tecnológico, que también nos hace frágiles. Nuestra tecnología nos hace más frágiles frente a esas amenazas del futuro. O más fuertes, ¿no? O nos permiten tener una cierta capacidad de resiliencia. Bueno, buena pregunta. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Por un lado nos pone en peligro, por ejemplo, las armas nucleares, por otro lado, pues nos puede ayudar a protegernos de impactos. Entonces, está en nuestra mano un poco cómo dirijamos la historia, ¿no? De todas maneras, si uno mira las tasas de supervivencia de las especies de mamíferos, se encuentra que es muy raro que una especie de mamíferos sobreviva más de 1 millón de años. Por diferentes causas, esto es pura estadística, de nuevo, ¿eh? El ser humano lleva unos 300.000 años sobre la Tierra, por lo tanto, yo, que creo en el principio de mediocridad, pienso que nos quedan 700.000 años, por la razón que sea, ¿no? Y yo creo que la tecnología, pues como tú dices, juega un poco en los dos lados, ¿no? Y que va a depender del uso que nosotros hagamos de la misma, lo que va a determinar la balanza. ¿Más? Antes, cuando has comentado que hubo un momento de tierra, bola de nieve, has indicado, o algo parecido, has indicado que se pudo haber debido a cambios en la órbita de la Tierra. ¿Te refieres a los cambios cíclicos de precesión y nutación del eje? Bueno, sí, los ciclos. ¿O es que realmente hubo un cambio? No, los ciclos de Milankovitch famosos, ¿vale? O sea, es decir, la Tierra tiene una serie de ciclos de variación. No está claro del todo que sean los responsables de todas las grandes glaciaciones, pero sí, de forma natural la órbita de la Tierra va cambiando levemente. Sí, bueno, hemos hablado de órbitas estables y tal, pero en realidad la órbita no es siempre la misma y va cambiando incluso la orientación en el espacio de esa órbita, y eso afecta a la distancia promedio Tierra-Sol, etc. ¿Y se va extendiendo el diámetro de la elipse? No. ¿Se va separando? Bueno, podríamos decir que hay una variación, una perturbación cíclica de aumentar y disminuir, pero es muy leve, es muy pequeña. Muy pequeña. Por eso no todos los cambios, no todas las glaciaciones pueden estar justificadas por esos cambios. Eso es un poco la crítica que se hace. Bueno, pues visto que no hay más preguntas, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Santiago. Si no pasa nada, nos vemos a finales de septiembre. No, mañana es el día del asteroide. Mañana es el día del asteroide. 30 de junio de 1908, como has recordado, cayó en Tunguska. Entonces mañana es el día del asteroide, esperemos que no lo vuelva a ser. Pásenlo muy bien, disfruten del verano, y si quieren información y estar al día de las cosas que organizamos, nos lo dicen. Que pasen buen verano.